Hola, espero que se encuentren muy bien. Esta es la última sesión del repaso que hemos estado haciendo de todo lo que son circuitos, en este caso circuitos discretos, donde hoy vamos a terminar de ver las configuraciones de amplificadores con circuitos discretos, donde en el caso del MOSFET va a ser el fuente común, con puerta común y seguidor de fuente. Después pasaremos a ver qué es un cascodo y cómo se utiliza como fuente corriente y como amplificador. Y por último, el tema de espejos de corriente. Para los amplificadores MOSFET, y la primera configuración que vamos a retomar es la de fuente común, la cual se toma como entrada en el gate y de salida en el drain, con una resistencia RD en serie. Si se analiza el modelo de pequeña señal, se obtiene una ganancia de menos GM por RD, donde recordemos que GM es la raíz de 2 por la movilidad de los electrones, por la capacitancia del óxido, por la relación de tamaño del transistor, por la corriente del drenador. Perdón, ahí no, tengo una diapositiva repetida. Existen variaciones de fuente común, como lo es en el caso del primer circuito, que usa un transistor PMOS en lugar de una resistencia de drenador, la cual actúa como una fuente corriente. Su ganancia la vemos en la parte de abajo. Y otra variación es usar transistores en corriente de diodo, en conexión de diodo, como carga en el drenador. Esa topología tendrá una ganancia moderada debido a la baja resistencia del diodo en la carga. Lo interesante de esta topología es que la ganancia está dada por las dimensiones de los transistores M1 y M2 y permanece independiente de los otros parámetros como los de la movilidad de los electrónicos, de los electrones y de la capacitancia de óxido y la corriente del drenador. También se dan estas dos alternativas de fuente común, que son la de generación con fuente y con polarización. Recuerden que si nos ponemos a ver las deducciones, la importancia y las diferencias entre los mismos, de fuente común, no terminaremos, ya que si nos metemos en un poco más profundo, entonces no conviene. Y lo que sí quiere es refrescar un poco la memoria. Entonces, si aún están interesados en el Rasabi, viene bien explicado y la verdad, a mi criterio, es un tema muy interesante. Y pasamos ahora a la configuración de comporta común, que es similar a la configuración de emisor común, donde la señal de entrada se aplica en el source y la salida se toma en el drenador. Observando la ganancia, se puede decir que para tener valores altos se requiere un RD y o un ID alta. Sin embargo, debemos siempre asegurar la saturación del transistor. A esta configuración también tiene una propuesta de configuraciones de polarización que también pueden leer en el material de referencia. Bueno, ahora seguimos con el seguidor de fuente, que tendrá una ganancia positiva y menor que la unidad, y donde vemos que donde vamos a poder ver el resultado como un divisor de tensión entre dos resistencias, que la podemos ver como 1 entre GM, y el paralelo de RO, que es la resistencia de modulación de canal con RL. Y esas son las tres elementales configuraciones de MOSFET. Recuerde que con solo que se memoricen las configuraciones elementales es suficiente para la evaluación que se va a hacer. Y no voy a pedirles que memoricen los casos particulares de cada configuración. Y bueno, ahora vemos el segundo tema, el cual es el de cascodo. Los cascodos se utilizan debido a sus características de frecuencia y alta resistividad de salida. Y lo primero que vamos a ver es el cascodo como fuente corriente. Recordemos que las fuentes de corriente son de mucha utilidad. Hace mucho hace un momento vimos cómo en la etapa de fuente común se cambiaba la resistencia por una fuente corriente para mejorar sus características. Además, al leer el material de referencia, este pone el ejemplo de si se usa como fuente de carga un amplificador una fuente de corriente ideal, esa tendría una resistencia infinita para el modelo de pequeña señal, mientras que mantendría una corriente de polarización constante
preveyendo de esa forma estabilidad en el circuito con polarización. Entonces, dichas fuentes de corriente se construyen a partir de transistores. Sin embargo, claramente no existen fuentes ideales. Siempre una fuente de corriente tiene una resistencia en paralelo a la salida, y esa lo que me hace es limitarme la capacidad de entrega de corriente de una corriente constante. Entonces lo que se hace es hacer que la resistencia en paralelo sea tan alta para ver, o sea muy alta para maximizar esta transferencia de corriente. Y para ver la deducción de esto pueden consultar el libro. El final del cuento de todo esto que he estado mencionando es lo que vemos en la figura, el cual es la configuración de cascodo para los transistores tanto BJT como MOSFET. Y con los MOSFETs, y lo que se hace es como hacer un R-out grande para maximizar la corriente. Pero bueno, además de proveer una alta resistencia de salida como fuente de corriente, la tapa de cascodo también puede ser usada en amplificadores de alta ganancia. Esas son las configuraciones de cascodos como amplificadores, donde en los casos de la izquierda se usa un modelo ideal de fuentes de corriente y en el de la derecha se reemplazan las fuentes de corriente por sus configuraciones de cascodo y se configuran para tener una resistencia en paralelo muy alta y para tener una eficiencia en la fuente de corriente. Y como tema final de la nivelación y de la sesión número 6, tenemos lo que es espejos de corriente. Esta técnica nace de la necesidad de tener una referencia fija donde no se influye tanto por el comportamiento de la temperatura. Ante esa necesidad se usa una técnica muy elegante para crear voltajes y corrientes de referencia independientes de la temperatura y de la tensión de alimentación, donde aparece la mayoría de los circuitos microelectrónicos complejos modernos. Esa técnica se le llama el Bandgap Reference Circuit, pero el problema que tiene esta técnica es que utiliza varias decenas de dispositivos y en la mayoría de los casos de los circuitos modernos incluyen muchas fuentes de tensión y corriente, por lo que no es posible crear una referencia dorada o clara para una de ellas debido a la complejidad de lo que implica ese circuito. Y dado lo anterior es que resultan útiles los espejos de corriente, los cuales son circuitos que nos permiten tomar una referencia de corriente especial y copiarla muchas veces usando menos dispositivos que son los que hubieran sido necesarios si se usan un bandgap por la fuente de corriente. Entonces el espejo de corriente se configura como lo vemos en la figura y sus ecuaciones son ver el comportamiento en la tensión del nodo X, y al despejar la corriente de IRF se despeja y se nota que como que se copia en el transistor Q1. Tengo como repetidas algunas diapositivas, perdón. Pero bueno, aquí les pongo otras aplicaciones como cómo dividir la corriente o siempre como en dividirlo en números enteros o de multiplicarlos. Esas son las configuraciones. Para el caso de los MOSFET es la misma configuración, pero las ecuaciones cambian un poco. Voy a volver un momento. Es importante mencionar aquí en esta diapositiva que si manejen más o menos, si yo les pongo, digamos, entre ese circuito y cuál es la diferencia, digamos, qué pasa, como que sepan reconocerlo nada más. Si yo les pongo ese diagrama y digo, bueno, reconózcame o describa X cosa, te dice, bueno, aquí se copia 3 veces, o aquí se hace 3 veces 3 IRF, aquí son separadas, por así decirlo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y bueno, como algo que nunca he hecho, voy a dar unas pequeñas conclusiones de la clase de hoy, más que todo por ser un poco corta, y serían que al colocar un transistor sobre otro forma una estructura de cascodo, lo que resulta en una alta impedancia salida. Eso es como clave. La topología cascodo también puede considerarse en un caso extremo como una degeneración de fuente o emisor.
Después, con su alta impedancia de salida, una tapa de cascodo puede operar como un amplificador de alta ganancia. También, la carga de una tapa de cascodo se realiza como un circuito de cascodo para acercarse a una fuente de corriente ideal. Después, los espejos actuales de corriente, o sea, sí, los espejos de corriente actuales pueden escalar una corriente de referencia por los factores enteros o no enteros. Además, los espejos actuales rara vez se usan en el diseño discreto, ya que su precisión depende de la coincidencia entre los transistores. Y por último, los espejos actuales pueden copiar una corriente de referencia bien definida varias veces para varios bloques de un sistema analógico. Y bueno, con eso terminamos las sesiones. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en las clases de maestría y saludos a todos.